Hola a todas y todos y bueno, vamos a empezar con esta sesión de píldora formativa sobre el nuevo baremo de la discapacidad. Voy a intentar compartir con todos vosotros los conceptos básicos de este Real Decreto y, y bueno, voy a intentar que estas 400, más de 400 hojas, que es este documento, pues que sea un poquito más fácil de entender. El nuevo procedimiento, como decía, entrará en vigor dentro de un mes, el 20 de abril, y recoge que se puede realizar también por medios telemáticos y no presenciales, lo mismo que ocurría con el baremo actual. La persona solicitante, como novedad, decir que va a poder estar acompañada por una persona de su confianza. Eso sí que es nuevo y bueno, y la verdad es que me parece muy interesante. El plazo de resolución dice que son 6 meses desde la solicitud. Eso no cambia porque ya en el procedimiento anterior también era de 6 meses y por lo menos en la Comunidad Valenciana estaba muy lejos de cumplirse. A veremos ahora si se ponen los medios para poder cumplir con los plazos. Y bueno, sobre todo destacar que este nuevo procedimiento se fundamenta en la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad del año 2006 en Nueva York y el Real Decreto Legislativo del 2013 de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Realmente la Convención está cambiando mucha normativa en España y creo que es un paso importante y beneficioso para todos nosotros y para la sociedad en general. El nuevo baremo está basado en 4 constructos, ¿vale? Se trata de una múltiple evaluación y tenemos, por un lado, evalúa las funciones y estructuras corporales, ¿vale? En lo que es la deficiencia global de la persona y ese se rige por un baremo que es el baremo BDGP, que es, pues esto, la deficiencia global de la persona. Luego tenemos un segundo baremo, un segundo constructo, que lo que va a evaluar son las capacidades y las limitaciones en la actividad. ¿Vale? Es el baremo BLA de limitaciones en la actividad. Luego hay un tercer baremo, que es la evaluación del desempeño y restricciones en la participación. Y por último, la evaluación de los factores contextuales y barreras ambientales. ¿Vale? Entonces, estos 4 constructos son los que realmente van a configurar el nuevo baremo de la discapacidad. Realmente hay un criterio principal, que es el primero de los constructos, el de la deficiencia global, el que está marcado por el informe médico, y ese va a ser el criterio principal. Y el valor inicial de ajuste, las siglas VIA, a partir del cual se van a añadir pues puntos al alza o a la baja con el resto de baremos que se van a aplicar también. Las limitaciones en la actividad va a ser un criterio secundario de ajuste y esta limitación de la actividad va a hacer que ese criterio principal, imagínate, el criterio principal tiene 30 puntos. Pues con la limitación de la actividad, ese 30 puede ser un 40 o puede ser un 20, depende si la actividad, bueno, pues existe limitación o no. Luego hay otro criterio secundario de ajuste, que es el desempeño, restricciones en la participación, que también va a poder modificar ese criterio principal tanto al alza como a la baja. Y por último, los factores contextuales son también un criterio secundario, pero en este caso solamente lo van a poder modificar al alza. ¿Vale? Con lo cual tenemos 4 constructos, pero tenemos uno principal, que es el físico, y luego los otros 3 van a ser secundarios. Respecto a los factores contextuales, indicar que la máxima puntuación que se obtiene con estos factores son 24 puntos, lo cual también cambia porque en el baremo actual eran 15 puntos, ahora tenemos más 24 puntos, ¿vale? El grado de discapacidad ajustado va a ser el resultado tras aplicar estos factores
Y estos factores lo que no pueden hacer es cambiar de clase. Ahora vamos a ver lo que significa eso, de que no pueden cambiar de clase. En el nuevo baremo, por un lado tenemos, como hemos dicho, las deficiencias globales, por otro lado las limitaciones de la actividad y por otro lado el desempeño. Vale, y en cuanto a las clases, tenemos 5 clases, numeradas del 0 al 4, que va desde el 0% de la discapacidad al 100% de la discapacidad. Cuando dice que el baremo social o el entorno social no puede cambiar de clase, pues se refiere a esto. Si tú tienes un 5, pues a lo mejor puedes llegar hasta 24 con esos factores sociales. Pero no puedes llegar a un 25, porque llegar a un 25% supondría cambiar de clase, sería cambiar a la clase 2. Con lo cual, dentro de la misma clase se va a poder modificar hasta los 24 puntos que valen los factores contextuales, pero no va a poder cambiar de clase. Realmente, en lo que supone los derechos de las personas con discapacidad, sabemos que se rigen los derechos por el corte que supone el 33%, que está incluido en la clase número 2, ¿vale? Con lo cual una persona con 25 puntos, con los factores de entorno, sí que podrían llegar al 33. Y el otro corte importante es el 65% de la discapacidad. Y ocurre lo mismo en una clase 3, tú puedes tener un 50%, 50 puntos y sí que alcanzar el 65%, con lo cual, aunque no cambies de clase, sí que puede implicar beneficio a la hora de derechos por este reconocimiento. Aquí en este cuadro podemos observar que, bueno, pues tanto el constructo número 1, bueno, los he numerado yo para que fuera más fácil el aprendérnoslo. El constructo de eficiencias globales, el físico, como vemos, bueno, pues recoge hasta superior al 95% en diferentes grupos, ¿vale? Son incluidas dentro de las 5 diferentes clases. Y lo mismo va a ocurrir con todos. Todos van a valorarse en 5 clases. Depende cuánta es la eficiencia global, cuánta es la limitación y cuánto es el desempeño. Como veis, en el apartado 2, limitaciones, tenemos también añadido tanto el autocuidado como va a reconocerse también la movilidad reducida dentro de las limitaciones. Pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco para que sea más fácil de asimilar. Hemos dicho que habían diferentes baremos. Hemos dicho que estaba el baremo de la deficiencia global, el baremo de las limitaciones. Vale, pues dentro de estos baremos hay diferentes niveles. Tenemos, cada baremo puede tener 3 niveles, primer nivel, segundo y tercero. El primer nivel de estos baremos es el que se realiza un perfil global del funcionamiento y la discapacidad e incluye 22 dominios. El segundo nivel está orientado a las administraciones, asociaciones y profesionales relacionados con la materia y coincide con el segundo nivel que también propone la CIF. Y el tercer nivel está orientado a especialistas, a profesionales especialistas que van a hacer la evaluación y implica que es un documento abierto y dinámico con posibilidad de actualizaciones. Con lo cual, 2 personas pueden haberse valorado la deficiencia global y a una haberle aplicado un nivel y a otra haberle aplicado otro nivel. Es decir, que no sea el mismo baremo, aunque sí que va a evaluar lo mismo, que es la deficiencia global, a uno se le puede haber aplicado uno y a otro otro, porque esta ley recoge las posibilidades de utilizar diferentes niveles en diferentes circunstancias. Y eso, pues bueno, es interesante saberlo para cuando pues te des cuenta de que, bueno, pues no coincide lo que te cuenta una persona de lo que te cuenta otra en cuanto al baremo que le han realizado. Ahora vamos a ver un poquito cada uno de estos constructos y de estos apartados lo que valoran. En cuanto a la eficiencia global de la persona, mide las deficiencias en cuanto a funciones fisiológicas y mentales, los órganos y partes del cuerpo, vista, oído, lenguaje,
sistemas internos, respiratorio, digestivo, huesos, músculos y piel. Fija las pautas para la evaluación estandarizada de las deficiencias permanentes en las distintas funciones y estructuras corporales, asociadas a las limitaciones de la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, aquí va a recogerse en el anexo cada una de las enfermedades y cada una de las lesiones, cómo se puntúa y qué se valora, para acabar puntuando estas deficiencias dentro de uno de los 5 grados, en cuanto a la insignificante, leve, moderada, grave o total. El segundo constructo es el de las limitaciones en la actividad. Yo aquí, por ejemplo, he puesto de actividades comer, higiene personal, vestirse, dormir, ¿vale? Para que sepamos un poco de lo que estamos hablando. Entonces, mide la capacidad para desenvolverse en las actividades más básicas de la vida diaria, en comparación con la que podría tener sin esa posible limitación o condición de su capacidad. Se valorará el esfuerzo que requiere llevar a cabo estas situaciones o limitaciones y el posible grado de dolor a la hora de realizar la actividad. Establece criterios para la evaluación de los problemas de capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, tanto en lo que respecta a la gravedad del problema como el número de actividades afectadas y el tipo. Aquí también se puntúa en 5 grados diferentes, de acuerdo a no hay dificultad leve, moderada, grave o completa. Dentro de las limitaciones de la actividad se va a recoger también con 2 baremos especializados el autocuidado y la movilidad. El autocuidado incluye el baremo de limitación grave y total en el dominio del autocuidado y supone la dependencia de terceros para actos cotidianos de la vida. Está enfocado a personas con una discapacidad superior al 75%. Y tras aplicar el baremo tendremos un grado de discapacidad ajustado con diferentes niveles. Y en cuanto a la movilidad, también tiene un baremo propio de limitaciones en las actividades de movilidad y mide la movilidad reducida cuando se obtiene una limitación de movilidad superior o igual al 25%, reflejando a su vez la dificultad para el uso de transporte colectivo. Como vemos, aquí también cambia porque en el baremo anterior el reconocimiento de movilidad, si no me equivoco, creo que eran 7 puntos. Aquí está hablando de 25, ¿vale? Con lo cual estamos viendo cambios, aparte de que hay aquí baremos para dar y vender. El tercer constructo implica la evaluación del desempeño, restricciones en la participación. Este constructo se determina a través de las conclusiones de un cuestionario o entrevista del solicitante, las limitaciones de la persona en su entorno real y las dificultades que puede implicarle en las situaciones de su vida cotidiana, en el contexto de la persona en el último mes. Se valora el aprendizaje y aplicación del conocimiento, tareas y demandas generales, comunicación, movilidad, autocuidado, vida doméstica, interacciones y relaciones interpersonales, áreas principales de la vida, vida comunitaria, social y cívica. Y de acuerdo a estos ítems, pues se puntúa si no hay dificultad, existe dificultad leve, moderada, grave o completa. Y corresponde con una puntuación. Y por último, los factores contextuales o las barreras ambientales no siempre será evaluado, ya que dependerá de la condición de la persona solicitante y se centra en los factores personales y externos, que generan una influencia positiva o negativa en forma de barrera para la persona. Se valora productos y tecnología, entorno natural y actividad humana, apoyo y relaciones, actitudes y servicios, sistemas y políticas. De acuerdo con esta valoración, se va a determinar si hay barreras o no hay barreras y se le va a dar una puntuación correspondiente. Si no hay barreras, si es leve, moderada, grave o completa. Y bueno, pues aquí vemos un poquito el resumen, ¿vale? Otra vez de las diferentes clases de discapacidad, que tenemos 5, si es nula, leve, moderada, grave o total.
Y tenemos, por un lado, el criterio principal, que va a ser las deficiencias globales. Hay un dato que es importante tener en cuenta y es que no siempre, siempre, siempre el criterio principal va a ser las deficiencias globales, dado que en algunas ocasiones se puede considerar como criterio principal las limitaciones de la actividad. ¿Cuándo se va a considerar que las limitaciones de la actividad tienen más peso que las deficiencias globales? Pues habla en el caso de pluripatologías o cuando hay una limitación grave para el autocuidado. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona mayor que tiene muchas enfermedades, pero ninguna de especial gravedad. A la hora que nos vamos al criterio principal, que son las deficiencias globales, en el anexo, cuando habla de cuánta puntuación se reconoce a cada diagnóstico, a cada enfermedad, según los criterios que ahí están marcados, eh, posiblemente podemos encontrar que la eficiencia global no es muy alta, pero sin embargo te puedes encontrar con una persona dependiente, encamada, muy limitada. Entonces, en estos casos, va a ser esa limitación de la actividad la que va a tener más peso para valorar la discapacidad. A mí esto, y ya sé que esto no, la idea no es que yo vaya dando mi opinión, pero realmente esto me parece una gran mejora y un criterio muy positivo de cara a la realidad. Porque todos sabemos que ante el mismo diagnóstico nos podemos encontrar con personas que lo viven y tienen síntomas de muy diferente intensidad. Y entonces esto se puede recoger aquí en cuanto a la limitación que implica y está relacionada directamente con una secuela, enfermedad. Vale, pues entonces esto es una de las cosas también muy novedosa, que el peso de lo que es el reconocimiento de la discapacidad no tiene por qué recaer siempre absolutamente en la eficiencia global, sino puede recaer también en la limitación. Dentro de las limitaciones, pues recogemos que está el autocuidado, ¿vale? La dependencia de ayuda de terceras personas y la movilidad y el entorno. También es el otro baremo que aplicamos. Vale, ahora sin pretender enrollarme, porque sabes, creo que los ejemplos para mí son tan clarificadores que, bueno, el documento es amplísimo. Yo, a pesar de que he hecho un resumen, no me lo he leído entero, las 400 hojas, no nos vamos a engañar. Y lo que sí que me he dado cuenta es que es altamente complejo y completo. Eso también, los años que llevan elaborándolo, la verdad es que han hecho un trabajo, me parece fantástico. Y bueno, el aprenderlo y el ponerlo en marcha, pues bueno, pues va a requerir también un poquito de engranaje por parte de todos. He cogido, por ejemplo, una diabetes, ¿vale? Del sistema endocrino. De este primer constructo, en la evaluación de las deficiencias, lo que recoge es, por un lado dice que en el caso de especial frecuencia de descompensaciones con al menos 2 hospitalizaciones al año superiores a 48 horas, eso va a implicar un 33% de discapacidad revisable a los 2 años. Y eso es lo que recoge el documento del baremo, lo cual me ha sorprendido gratamente, esa es la verdad. Luego, yo he puesto aquí en esta tabla unos datos, pero que no son ni muchísimo menos todos los que hay, porque ya os digo que hay muchos más datos, pero un poco por intentar simplificar y entender esto. Vale, hay un concepto que es la carga de cumplimiento del tratamiento que se repite a lo largo de todo el documento. Y es que, bueno, entendiendo que el paciente está cumplimentando el tratamiento correctamente, es cuando se evalúa.
Bueno, pues como podemos ver, hay 5 intervalos, siempre van a haber 5 intervalos de valoración con unos porcentajes asignados y en este caso pasamos de no hay tratamiento ni dieta, tratamiento oral y dieta, insulina y dieta bien controlada, insulina y dieta mal controlada y además vasculopatía o neuropatía. Hay otro dato objetivo que es la hemoglobina glicosilada, que tiene aquí unas cifras de 6, inferior a 6, de 6, 6,5, a 8, 10 y más de 10. Bueno, que son, por un lado, pues eso, recoge muchos datos, es mucho más amplio de lo que aquí pongo, pero era un poco para hacernos una idea. Y la carga del cumplimiento del tratamiento también lleva unos puntos asignados en cada uno de los intervalos. Una de las cosas que ocurre también con frecuencia en el baremo es la diferencia, ¿vale? Y la consideración para la infancia y adolescencia. Dice, especial infancia y adolescencia en el caso de diabetes. Quien requiera de ayuda de un adulto más de 3 o 4 veces al día para la administración de insulina y control de glucemias, se situará en el intervalo 4. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de la evaluación de las deficiencias, que es el primer baremo, ¿vale? Que va a ser el base a partir del cual vamos a ir aplicando los otros. Ahora vamos a cambiar y vamos a pensar en unas neoplasias. Lo primero que me destaco es que, bueno, hay una diferente evaluación si se trata de personas adultas o en infancia o adolescencia. El grado de deficiencia está basado en el diagnóstico y también en el pronóstico. El tiempo para la evaluación después del tratamiento será de 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras estoy en tratamiento no me pueden evaluar, no me pueden valorar la discapacidad. Me la van a poder valorar cuando yo haya acabado el tratamiento y hayan pasado al menos 6 meses. Entonces me podrán valorar la discapacidad. En el caso de neoplasias potencialmente curativas, debe evaluarse cuando se haya alcanzado la máxima mejoría clínica, que es otro de los conceptos que también se repite en el baremo. Y en caso de tratamiento quirúrgico, aislado a los 6 meses de la intervención. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, pues a nivel genérico, ¿vale? Que no nos sirva, ya os digo que es como mucho más complejo, tiene muchos más datos, pero un poco para situarnos y para entender un poquito lo que puede implicar este nuevo baremo. Pues bueno, hay 5 intervalos, como aquí se indica, y bueno, vemos, depende en el tema del cáncer, hay una evaluación en el diagnóstico que te sitúa en un T1, T2, T3 o el caso de metástasis. Y luego también habla de periodos libres de enfermedad, superior a 2 años, inferior a 2 años, y también habla de las secuelas de esta enfermedad, de un cáncer. Y bueno, esto es un poco lo que se valora en el primero de los constructos, ¿vale? En lo que son las deficiencias globales. Y luego, a partir de aquí, pues habrá que añadir el resto. El tema de trasplantes, nada, esto lo he comentado en la sesión porque nosotras trabajamos mucho con el tema de trasplantes, pero no hay un apartado de trasplantes y entonces no voy a profundizar en esto, la verdad. Y, y con el tema de salud mental he querido poner un ejemplo del grupo de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Es muchísimo más amplio de lo que yo he puesto aquí, pero como os digo, es un poco para hacernos una idea solo. Y lo interesante en el tema de la salud mental es que nos va a recoger, se va a dividir en 5 intervalos también, y nos va a recoger, por un lado, los antecedentes, frecuencia de las crisis y los síntomas, por supuesto, igual que ocurría ya en el baremo anterior, pero también se va a valorar las deficiencias y funciones mentales y las actividades y participación. Como podemos ver, es, por ejemplo, en cuanto a síntomas, podemos poner, por ejemplo, en el primer grupo sintomatología mínima, sin ingresos. En el primer intervalo
suspicacia y sintomatología fluctuante. En el intervalo 2, de 25 a 49, aspecto descuidado y abandono, desorganizado, persistencia de las alucinaciones. En el 50 al 65%, riesgo de autolesiones, heteroagresividad, hábitos poco saludables, incapacidad de afrontar lo cotidiano. Y por último, desorientación en tiempo y espacio, pobreza ideativa, desinterés relacional. Vale, vale, ya hemos acabado un poco los 4 ejemplos. Y entonces lo que haríamos con cada una de estas situaciones o de cualquier otra, lo siguiente, aparte de añadir los puntos originales que te da la enfermedad, como hemos visto en estos ejemplos, ahora lo que vamos a hacer sería pasar a evaluar las capacidades y la limitación de la actividad. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Pues se va a evaluar el autocuidado, ¿vale? Lavarse, la higiene personal, vestirse, comer, beber, la movilidad, cambio postural, levantar objetos, caminar, utilizar transporte público, el aprendizaje y aplicación de conocimientos, leer, escribir, resolver problemas, tareas y demandas generales, llevar a cabo una tarea, rutinas diarias, manejo del estrés, comunicación, comunicar y recibir mensajes hablados y no hablados, conversación, uso de dispositivos, la vida doméstica, comprar, preparar comidas, interacciones con extraños, formales, informales, familiares, áreas principales de la vida, formación, trabajo, economía, vida comunitaria, tiempo libre y ocio, y además tareas específicas en la infancia y adolescencia, como es aprender a leer y a escribir, a calcular, centrar la atención, manejo del comportamiento, educación preescolar, escolar y participación. Y cada una de esas actividades, igual que ocurría con lo anterior, se va a puntuar en una escala, ¿vale? De 0 a 4, si no hay dificultad, si es leve, moderada, grave o completa. Y después de esto se le va a dar un peso diferente de acuerdo con el ciclo vital de la persona, ¿vale? No va a tener el mismo peso esas actividades en una persona en la vida preescolar, que en la vida escolar, que en la vida laboral, que en la vida comunitaria. La vida comunitaria será cuando no hace nada de estas cosas, ninguna de estas cosas, ni está trabajando, ni está estudiando, ni es un niño en edad preescolar, ¿vale? Y eso también me parece, o sea, los diferentes pesos a la hora de evaluar las limitaciones de la actividad también me parece muy acertado y muy intentar, bueno, pues atinar en la limitación y la importancia de esa limitación en la persona. Y bueno, todas estas limitaciones van a ser diferentes de acuerdo si yo tengo una enfermedad. Estos son ejemplos, ¿eh? O sea, ejemplos, no quiere decir, son la sesión de hoy y entonces es lo que... si tengo un problema de diabetes voy a tener unos problemas, si tengo un problema de cáncer voy a tener otros y sobre todo depende qué tipo de cáncer tenga, voy a tener unas limitaciones u otras y depende qué edad tenga y depende en qué momento viva, va a suponer una cosa u otra. Y lo mismo con cualquier otra enfermedad. Aparte de, aquí en el bloque 2 se va a evaluar el autocuidado y la movilidad. El bloque 3, que es un cuestionario que se le realiza a la persona sobre el aprendizaje, las tareas, comunicación, movilidad, autocuidado, relaciones. Y este cuestionario tiene que hacer referencia a los últimos 30 o 60 días de la vida cotidiana. Puede ayudar a realizarlo y a rellenarlo una persona de su confianza. Y a pesar de que se va a evaluar también las dificultades en 5 niveles, que cada nivel está relacionado con un porcentaje de puntuación para la discapacidad, van a tener diferente peso también dependiendo del ciclo vital de la persona, como ha ocurrido con el baremo anterior. Dentro de este cuestionario se van a recoger aspectos como el esfuerzo, el dolor, la lentitud. El constructo desempeño en ocasiones será de difícil verificación y puede estar condicionado por diferentes factores ajenos al objetivo de evaluación de la discapacidad en su implementación.
por lo que su utilización como criterio modificador de grado quedará sujeto a su fiabilidad y a la no existencia de contradicciones en relación a los demás criterios. ¿Qué ocurre aquí? Pues que han establecido unos criterios de validez que harán que este cuestionario realmente se utilice o no. Es un cuestionario donde la persona lo va a rellenar, pero dentro del documento recoge unos criterios de validez que comprueban si realmente se está diciendo la verdad y son fieles reflejo de la vida cotidiana de la persona. Dado que, bueno, pues puede existir el riesgo de que la persona pues no, bueno, pues mienta. Vale, me avisa la plataforma que me quedan 5 minutos. Pues nada, vamos a seguir. A ver si yo creo que no hay problema, que lo... Vale, en cuanto a los factores contextuales o barreras ambientales, se van a valorar dos tipos de factores, los personales y los ambientales. Los personales incluyen las características de la persona, sexo, raza, edad, hábitos y estilo de vida, educación, profesión y creencias. Y los ambientales, el entorno físico, social, actitudinal en que la persona vive y desarrolla su proyecto vital. Y lo que vamos a valorar aquí es si estos factores suponen una barrera para la persona, tanto los personales como los ambientales, puntuándolo igual en 5 escalas. En el mismo documento recoge esta plantilla resumen, ¿vale? Donde se recogen los puntos, tanto en la deficiencia global, que está marcada sobre todo por los diagnósticos, que puede ser un criterio principal o secundario, como hemos dicho, las limitaciones de la actividad en cuanto a comer, beber, ducharse, también puede ser un criterio principal o secundario, y luego las restricciones en la participación y los factores contextuales siempre van a ser criterio secundario y el último solamente para aumentar puntuación. Alguna cosa más que recoge el documento es la tarjeta acreditativa de reconocimiento de discapacidad, que tiene que recoger los datos de identificación, grado, periodo de vigencia, movilidad tercera persona y medidas de seguridad y confidencialidad. Los reconocimientos de discapacidad anteriores son válidos sin necesidad de renovar. Eso es importante, que todas las personas que tengan un reconocimiento de discapacidad sepan, se tranquilicen que su certificado, su tarjeta es válida. Pero a partir del 20 de abril, todos los reconocimientos que estén en trámite y los que entren nuevos se van a valorar a través de este nuevo baremo. Recoge también las revisiones, recogiendo que se habrán revisiones a los 3 años, a los 6 y 8, 12, 14, 18, porque son las edades en las que cambia el ciclo vital de la persona y donde va a poder beneficiarse de algunos derechos que da la discapacidad. Y por eso se ha puesto esos años para revisar y dejando la discapacidad permanente para la finalización y estabilización del desarrollo de la persona. Y por último, destacar también como novedad el tema de la tramitación urgente, que implica dejar los plazos a la mitad. Puede ser de oficio o a instancia de la persona interesada y los motivos pueden ser razones de interés público que así lo aconsejen, razones relacionadas con la salud, como podría ser, esto no está en la ley, esto lo he puesto porque lo he leído de otro sitio, enfermedades degenerativas como la ELA, razones relacionadas con la esperanza de vida, razones de índole humanitaria, como podría ser víctimas de zonas de guerra, y razones relacionadas con la violencia de género cuando la discapacidad está ocasionada por esta violencia. Y bueno, pues nada, daros las gracias por estar ahí, por escucharme y para ayudar a que todo el mundo, bueno, pues estemos al día y bueno, y podamos informar correctamente a quien acuda a una trabajadora social sanitaria y a cualquiera de las colegas que estén interesadas en este asunto. Pues nada, os dejo y hasta otro día.